Buenas noches, Buenas noches, maestra. ¿cómo está? ¿Bien usted? Muy bien también. ¿Qué tal su semana? Híjole, bien pesado. Ya no veo acá, ya no veo la hora. Ahorita terminamos bien tarde la clase, Sí, lo como no. como a las 9:03, creo. Por eso creo que no se han conectado. Sí. Y luego son planos, entonces está bien densa la clase. ¿De cuál es la clase? Taller de construcción 2, pero estamos generando todos los planos de cimentación, nivelas, ¿cómo se llama? Trazo, cimentación, baños Lecturas. de albañilería, y ahorita vimos hidrosanitarios y está bien, está padre, pero muy rápido, pues entregar de 5 o 6 planos por función. Bueno, menos, vamos. Válgame. ¿Ahorita en qué vamos? ¿Semana 3? Semana 3 sí, está. Ok. Vamos a hacer exposición también, ¿no? Otra vez. Uf, ¿qué vamos a hacer? Sí, qué bueno. ¿Van a querer que los junte igual? Si quieres, sí, yo por mí encantado con el otro. Como yo, todos conozcan. Todavía hicimos equipo en algún momento. Pero está bien, conozcan, nos quedamos igual. Con Juan David no les ha comentado nada No, no, señales de vida, ¿no? no, se mete a veces, pero así como intermitente, ¿no? A veces entra también aquí, pero entra como unos minutos y luego ya no está. Oye, ok. Bueno, entonces a él le voy a dejar como si fuera el tercer equipo. Voy a dejar el último tema para él. Ahorita hago rifa, ya lo tengo aquí. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ándale. Ah, Ya también. no somos dos, ya Sí, no mira, somos dos. ahí ya están los dos equipos. ¿De Pero verdad? la tijera, dale, ¿Cómo Ahí era? va, ¿Piedra, papel o tijera? para ver a quién las empieza. 3. Va. Una, Dos. dos, tres. Piedra, papel o Ay, tijera. bueno, Bueno, ya bueno. no canté, que nomás lo hice. A ver, otra vez. Una, dos, Dos, tres. tres. Piedra, Piedra, papel o papel o tijera. tijera. Fue papel, igual. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. No te gané yo. Nos vamos segundos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tenemos un piedra, papel o tijera virtual. Entonces no tomamos segundos. Sin Muy bien. querer quedaron igual. ¿Eh? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bien jugado. Muy bien. Ay, no. Vale, ya les hacía falta Richards. Sí, un Sí, poquito. ya, para despabilarnos. Sí, sí. Nada más me perdí si ya dieron los temas No, todavía no. No, eran los 10 minutos de que se refrescaran todavía. de la batalla aquí. Sí, sí, no, cuando salgan así tarde, no, pues yo sé que es mes pesada, también es otra materia, entonces, yo les doy los 10 primeros minutos. Bueno, Corrimos por agua, acostar niños, de todo. muy bien, muy bien. Eficientes, eficientes. Muy bien, Juan, entonces les voy poniendo de una vez, y bien, sin querer aquí tenía los nombres a un lado, para ver si iba a tocar el equipo otra vez. Bueno, Ya ya. estaba vendido eso, ¿eh? No venía preparada, pero ya Estaban lo tenía ocupados, hablado con Alejandro, ya me di cuenta. estaban Fue ocupados. legal, no. Fue legal y en línea. Fue legal y en línea, quiero decir. Bueno, Juan Está David, grabado, está grabado, hay una constancia. está grabado que no nos pusimos de acuerdo. Que no hubo chanchuchi. Que no usa Shui. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿cómo están de tareas de su otra materia para esta semana? Pues, ¿qué le decimos? Ajá. Es chorro de plano. Es que está bien padre la clase y la maestra es súper buena, bien chucha para el AutoCAD. Pero yo creo que ella cree que somos igual de chuchos que ella, pero pues está cañón. O Mm. sea, lo explica muy bien, la verdad es que es súper padre la clase y lo explica súper bien, pero pues nosotros no tenemos la capacidad tan. Dice, yo hice un plano en 1 hora el plano, no, hombre, a nosotros no nos lleva 1 hora, ¿verdad? O sí te lleva 1 hora el plano. No, no, no. Yo voy, creo que en el 4. O sea, la verdad es que como no manejo súper bien AutoCAD, he estado redibujando todo en Illustrator y luego me voy a AutoCAD porque estoy tomando un curso todavía para regularización. Entonces me cuesta, no sé, 7 horas. O sea, no sé, cada plano ahí. O sea, sí le estoy sufriendo bastante. Y vamos en el 8, ¿no? O el 10º, creo. 9, en el Ujú. 9 sí. O sea que sí, yo creo que de no dormir. Vamos al 10.
Ujú. El 10 sí es cierto, el 10, pero Pero pues ni modo. igual yo voy en el que es 6, 7, en el 7. Bueno, ya me regularicé, pues, pero de estos Ujú. nuevos, pues está cañón, pero quién Pero sabe. pues ya la libraste aquí en la exposición como para el jueves. Por la trampa ahí que se hizo. No, no, no hay Bien, trampa. van a durar toda la hora exponiendo, por eso les pregunto. No, pues somos dos equipos, nos va a tocar el martes, ¿verdad, maestra? Sí, hasta el Ale y a Víctor el lunes. Y luego sí. nosotros el martes y a este David si se reporta pues el miércoles, ¿no? Muy bien. Acuérdense, se puede apoyar de guías, pero mientras tanto, mientras ustedes hayan explicado bien el primer módulo, pueden apoyarse con este. Es que no estaba Oscar ahorita, hicimos un piedra, papel o tijera y ganamos, Oscar. Entonces nosotros Ah, vamos qué segundos. padre. Nosotros vamos segundos y ellos van primeros, Víctor y Ale. ¿Ya entregó los Pero temas? Apenas los voy a dar. Ah, ok. Bueno. Muy bien, jóvenes. Entonces, sí, fue más divertida esa dinámica. Ok, entonces, tararán, ejercicio, digo, equipo 1. Bueno, realizar la investigación, igual, prepararla, presentarla y la suben. Ay, me equivoqué de fecha, espérenme. Sería el lunes, estamos a 15. Ahí estamos a 22 13, ¿no? a 18. No es 18. lunes 15, No, es es el 19, el 28. es el 21. 21, perdón, sí, 21. 21, cierto es. Entonces, empezaríamos, ¿cuáles son los tipos de vigas? Realmente los tipos de vigas son los que vienen abajo, pero ponen ustedes más o menos cuál es, bueno, la variación, qué son viguetas, qué son largueros, qué son dinteles, qué son pilares, vigas HIP, vigas de acero L, vigas de madera laminada enchapada, vigas de madera, vigas flitch, perdón, vigas de madera laminada, pues, no, vigas de la madera laminada y laminada enchapada, vigas de soporte, vigas I, OH y vigas aligeradas. Sería eso el equipo 1. Hay muchos de estos tipos de vigas que incluso pueden poner, por ejemplo, más bien pueden poner ejemplos de cosas o lugares en los que se emplean cada uno. O sea, por ejemplo, cuando expliquen, no sé, vigas de acero tipo L y ponen ejemplos en los que se aplican ese tipo de, de vigas de acero. Ya de la misma manera lo investigan en qué arquitectura o arquitectura con X material, etcétera, etcétera, para que vayan poniendo los ejemplos al momento de estarlos explicando qué es cada uno. Y les digo, como si se quieren basar en material de apoyo, también lo pueden hacer. El equipo 2, ¿cuáles son los tipos de vigas según su dependencia? Las vigas, continuamos con la lista, vigas simples, viga emboladiza, vigas sobresalientes, vigas continuas, vigas de tímpano, vigas de caja, vigas de nivelación, vigas tipo larguero, vigas dinteles, vigas reticuladas y vigas maestras. Entonces, de la misma manera, pueden hacer, poner ejemplos, anexarlo, aparte de su definición de cada uno y material de apoyo. Para Juan David sería los temas de exposición, las clases de vigas, los tipos de vigas según su material y su clasificación, que serían, por ejemplo, vigas de madera, vigas de hierro, vigas de acero, viga de hormigón, viga de poliuretano, perdón, vigas isostáticas, vigas hiperestáticas, fuerza cortante, cargas concentradas, encofrados de vigas, vigas armadas parcialmente, vigas armadas totalmente y tipos de armadura. Entonces ya con eso, de la misma manera, entregan con su portada, su PDF y ya lo suben a la plataforma hasta el lunes, ¿vale? ¿De eso tienen duda? No, pues No, la exposición sí va a ser entonces por día, ¿verdad? O sea, equipo 1 nos echamos toda la clase, ¿sí? Bueno, Sí, sí, porque así ustedes pueden, bueno, sí, pueden apoyarse con diferentes tipos de materiales, ya sea de archivo fotográfico, también para ir explicando, etcétera, etcétera, para que vayan desplomando. Y aparte de que ustedes lo van entendiendo, los compañeros también, les sirve de apoyo. muy bien. Para Muy bien. avisarle a Juan David. Sí, entonces déjenles paso esta. Nada más me verifican en archivo que sea lo mismo que les presenté. Ahí va a cargar en el chat. Sí, muy bien, es el mismo. Muy bien, gracias. Ok, entonces continuamos. Muy bien, entonces nos habíamos quedado en este tipo de armaduras típicas de puentes. Esta ya me la habían atinado, ¿verdad? ¿Cuál era? Como dijo maestra, ¿Cuál la armadura? Warren,
Ujú, sí, que cuál armadura era Vale. la de la imagen. Ujú. Ok. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando vamos distinguiendo los diferentes tipos de propósito, las diferentes formas que nosotros podemos emplear esta diferencia de diseños, ya nosotros podemos, por ejemplo, podemos ver cuál es esta. ¿Sería como la para reforzada o no? La La Parker, ¿no? Parker, ¿no? Parker, ujú. A la par que sí, sí. Entonces, de igual manera, cuando nosotros podemos ver los diferentes diseños, el otro día que se me había olvidado, la parte de la profundidad que estamos llegando, acuérdense, también es importante. O sea, el nivel de, por ejemplo, si tenemos un tipo de terreno también, que en este caso podemos ver que quizás esta es temporada de invierno, suponer, pero que quizás en temporada de verano puede tener mucho flujo continuo, por ejemplo, también de agua o algo. Entonces, puede haber deslaves en estas secciones. Entonces, lo recomendable es poder hacer una extensión un poquito más amplia, más larga, para obtener nuestros puntos de apoyo sólidos y fijos, debido a las cuestiones, como les decía, climáticas, en donde pues puede pasar cualquier cosa y esto se puede ir bajando por el flujo continuo y tener eso en consideración cuando estamos haciendo nuestro diseño de armadura. Entonces, por ejemplo, esta que sería el agua del A-Trust. Entonces, ya nosotros íbamos viendo incluso las diferentes formas como podemos emplear ciertos diseños de armaduras, pero solo en partes, por decirlo así. O sea, aquí tenemos otro diferente tipo de armadura y aquí en esta sección, que es el volado, como quien dice que tenemos de los apoyos. Entonces tenemos, obviamente, nuestros apoyos acá en las partes extremas, nuestros apoyos centrales y acá el, perdón, el apoyo lateral. Entonces, tenemos armados inferiores en estas secciones que tenemos, por decirlo así, más puntos de apoyo y en el nivel central, que podría decirse que es el que tiene o es más propenso a ser más débil o tener un poquito menos de estabilidad, entonces ya se crea otro tipo de diseño. Claro, hasta que se pudo haber seguido el mismo diseño, pero pues todo está el propósito, por lo que les decía yo. ¿Qué va a pasar por ahí? Por ejemplo, si suponer que fueron unas vías de tren, ¿ustedes creen que sea útil tener esta armadura con este tope hasta aquí? Si fuera de tren, suponer. O sea, si nosotros hacemos diferentes diseños, también tenemos que considerar que hay incluso, por ejemplo, vagones, que está el mismo vagón, pero tienen cargas muchísimo más grandes en la parte superior. Entonces, si nosotros viéramos, bueno, este es solo un puente peatonal. Ah, bueno, se considera, pero pues de todos modos hay que saber más bien a qué le vamos a tirar a nuestro diseño. ¿Cuál es este? La primera, la King Post, ¿o cómo se dice? Sí, King Post. entonces, también cuando hacemos, por ejemplo, diferentes tipos de casas o cabañas o casas campestres incluso, nosotros podremos ver también, como les comentaba, dependiendo de la zona en la que ustedes están diseñándole, cuál sería la más apta para el diseño. Porque hay veces incluso ingenieros o contratistas que dicen, no, ¿eso para qué? Eso no sirve, pues eso nomás es estético, o sea, no es funcional, no es punto de apoyo, no es algo estructural realmente necesario, pero sí lo es. Todas estas cuestiones lo es. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un claro pues bastante grande en esta sección que tenemos en la parte lateral y frontal. Y ya nosotros tenemos estos 4 puntos de apoyo. Claro está que estos están metidos en la casa, pero de todos modos, considerando que si nosotros, por ejemplo, si se fijan aquí, esta armadura de madera, sobrepasa el nivel central que tenemos aquí de la columna y esta sección que sería perdón, que sobrepasa esta sección, entonces nosotros vemos cómo, si se fijan, si hay flujo de agua en esta parte o en un sentido o en otro, claro está que aquí pues tendríamos si se fijan, aquí hay una bajada de agua muy chusca, pues como decirlo así, muy ahí improvisada. Pero si tenemos esta bajada de agua, esta pendiente, si se fijan, no toca absolutamente la estructura de la columna. Entonces, cuando ustedes sacan diseño de tal manera que ya sea la parte de sus columnas, vigas, etcétera, etcétera, los puntos de la estructural, eh,
no tenga problemática a futuro y con el tiempo. Entonces ya ir viendo esas cuestiones. Esta que ya la habíamos visto, la basculante, que son para los movimientos que nosotros tenemos, bueno, que son móviles más bien, para el flujo de cruceros, etcétera, etcétera, barcos muy elevados, para el flujo aquí que tenemos de agua. Los otros tipos de armaduras que ya hemos visto, el tipo de estadio, y si se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, esta parte de los métodos de los nodos, que sería el análisis de la armadura, métodos de nodos, método de análisis de armadura, método de los nodos, método de los cortes o de Ritter, métodos gráficos o Cremona y Maxwell, método matricial, y en estos nosotros podemos ver cuáles son los análisis, como quien dice, de las armaduras planas isoestáticas, en este caso. Entonces, ya nosotros con esto, el método de los nodos, pues obviamente consiste en estimar cada uno de los nudos o nodos que están en equilibrio, lo que implica que la suma vectorial de las fuerzas actuantes, y sobre cada barra que se equilibra, este método solo funciona para celosías y estéticamente determinadas y estables. Entonces, ya nosotros podemos ver los procedimientos incluso que podemos hacer en los métodos de los nodos, que tenemos determinar las reacciones de la armadura, seleccionar un nodo de la armadura en el cual se tengan dos incógnitas, dibujar el nodo seleccionado, dibujar los vectores conocidos sobre el nodo, reemplazar los elementos que están conectados al nodo por vectores, resolver utilizando la ley de Newton. Entonces, este procedimiento solo es válido si es estéticamente y determinada y estable la armadura. Entonces, primero seleccionamos toda esta cuestión de las reacciones de la armadura, determinamos los nodos, o sea, que tengan con las dos incógnitas que tenemos en X y ya vemos las fuerzas actuantes, que lo que veíamos en nosotros, que si tenemos una fuerza que va, por ejemplo, del punto A a B, lo tenemos como F sub AB. Entonces, ya nosotros, por ejemplo, después de resolver, por ejemplo, este paso de la ley de Newton, ya podemos repetir desde este paso de 3 hasta el 6 las veces que sean necesarias para poder sacar todos las fuerzas de todos los nodos, para que tengan un comportamiento simétrico. Entonces, ya en los ejercicios, entonces en los ejercicios vamos a ver, por ejemplo, este caso. Tenemos la siguiente armadura, la cual se va a resolver sobre el método de nodos, y esta tiene 5 nodos, A, B, C, D y E, y 7 elementos. Entonces, sobre el nodo, por ejemplo, D, hay una carga de 3 kilonewtons, y hacia la izquierda, los muevo para acá que no veo. Y en el nodo C, si se fijan, tenemos una carga de 10 kilonewtons yendo hacia abajo. Entonces, si nosotros tenemos esas variantes, por decirlo así, y con las medidas en la parte inferior que tenemos 12 metros del punto A a E, y de punto A, B, C, D, D, en esta sección de en Y, podemos ver que tenemos 4 metros, 12 metros. Entonces, ya si observamos en la armadura que está en contacto con la Tierra, en esta sección, ya por medio de los nodos A y E, que son los puntos de apoyo. Entonces en A, este tipo de conexiones genera dos reacciones, acuérdense, que tenemos AX y AY en esta sección. Entonces, las cuales representamos por medio de vectores en un sentido indiferente. O sea, la sujeción, por ejemplo, en E tenemos nada más la que nombramos, por ejemplo, EY. Entonces, en el sentido positivo. Ya nosotros teniendo ese dato, ya por ejemplo, otra forma de verlo como lo que les decía ayer, es que si nosotros viéramos el elemento completo como uno solo, ya nosotros podemos determinar las reacciones de la armadura y escribimos las ecuaciones de equilibrio. Entonces, si nosotros tenemos ya estos puntos importantes, podemos iniciar la sumatoria de momentos alrededor, por ejemplo, que tenemos de A a E. En este caso, realizamos los momentos alrededor de A, en estos de aquí. Como el cuerpo se encuentra en equilibrio, la sumatoria de momentos alrededor de A es 0. Y recuerden utilizar la regla de la mano derecha que está acá en la parte de los 3 kilonewtons, que genera un momento positivo alrededor de A 4 metros de distancia y la fuerza de 10 kilonewtons
que genera un momento negativo en una distancia de 6 metros. Y EY genera un momento positivo desde A a E de 12 metros. ¿Sí? Entonces, ya nosotros si despejamos EY de la ecuación, determinamos que este vale 4 kilonewtons, ya nosotros teniendo la fórmula. Entonces, si aplicamos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos AY menos 10 kilonewtons porque va hacia abajo y EY como es positivo que va hacia arriba con la sumatoria que da. Entonces, reemplazando nosotros EY por 4 kilonewtons podemos despejar AY y el cual nos da ya los 6 kilonewtons. Entonces, ahora observamos las fuerzas en X, en el cuerpo. Observamos que solo hay dos fuerzas en X, AX en 3 kilonewtons, perdón, y al sumarlas nos queda la ecuación de AX menos 3 kilonewtons. Entonces ese va en el otro sentido. No tenemos la variante AX menos 3 kilonewtons igual a 0. Y despejando la ecuación ya nosotros tenemos AX es igual a 3 kilonewtons. Reemplazando estos valores nosotros podemos encontrar en la armadura, que son como nos muestra aquí en la figura, tenemos EY igual a 4 kilonewtons, AY igual a 6 kilonewtons, AX igual a 3 kilonewtons. Entonces, después continuamos seleccionando un nodo que contenga dos elementos, esto debido a que el nodo lo analizaremos como una partícula. Acuérdense que no podemos analizar una variante que tenga 3 y por tanto solo podemos utilizar dos ecuaciones de las sumatorias. Acuérdense, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0, las dos. Entonces, esto significa que solo podemos resolver dos incógnitas, recuerden. Para este caso tenemos dos opciones, que es el nodo A o el nodo E. Vamos a empezar por con el nodo A que tenemos de lado izquierdo. Dibujamos, esto se lo voy a pasar. Tenemos, dibujamos el nodo A seleccionado en esta sección, que es el punto donde vamos a comenzar. Y en este nodo conocemos las reacciones del apoyo en A. Tenemos en la parte inferior que sube con la fuerza de 3 kilonewtons, perdón, que da a la izquierda, que tenemos 3 kilonewtons, y en X y 6 kilonewtons en Y. Entonces, los cuales dibujamos ya en este nodo. Ya en el nodo A, cuando ya lo representamos, llegan dos elementos, AB y AC, como lo habíamos visto. Entonces, si dibujamos parte de los elementos y luego agregamos los vectores de fuerza en cada elemento, ya sabemos que los elementos rectos de una armadura son elementos a dos fuerzas, por lo tanto pueden estar sometidos a tracción o a compresión, lo que quiere decir que los vectores fuerza son colineales con el elemento, como se muestra en esta figura, y estos elementos se han dibujado con un sentido arbitrario. En este caso lo dibujamos saliendo como si estuvieran saliendo del nodo en este sentido. Entonces, si nosotros lo viéramos de esta manera, vemos lo que vimos ayer, que si tenemos el punto de fuerza que tenemos aquí en esta sección, que va del punto A a B, lo tenemos como fuerza, o sea, F sub AB, y en el punto AC, que es fuerza sub AC. Entonces, ya nosotros podemos referirnos de esta manera o de una manera más sencilla para que nosotros no estamos confundiendo, como les comentaba ayer, de cómo identificar los puntos de uniones entre un nodo y el otro. Entonces, nada más los clasificamos como sub AB, sub AC, y así vamos continuando. Entonces, para determinar, por ejemplo, ya estos valores de las dos fuerzas que llegan a este nodo, tenemos dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Si observamos que en el punto de las fuerzas AB, tenemos aquí, está inclinada, acuérdense. Entonces, por lo tanto, los componentes que tenemos están en X y en Y. Entonces, si observamos AC, podemos ver que es una horizontal, la cual solo tiene el componente X. Por lo tanto, si nosotros estamos usando dos ecuaciones, que sería sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, entonces empezamos con la inclinada, que sería la sumatoria de AB. Entonces, ya nosotros con eso, en el nodo A, como solo actúan dos fuerzas componentes en Y, la fuerza es de 6 kilonewtons y en sentido positivo, y la fuerza AB se sabe que en sentido positivo, pero no toda la fuerza va a B. Acuérdense, como lo que vimos en la maca, se van distribuyendo los puntos de fuerza que tenemos de un sentido y el otro. Entonces ya la parte, como quien dice, que va inclinada, va solo una extensión, por decirlo así, de la fuerza. Entonces, si nosotros podemos determinar la componente de Y utilizando el seno de ángulo alfa, ya nosotros podemos calcular alfa determinando la arcotangente de 4
sobre 3 y que nos da 53.1 grados. En este sentido, si lo viéramos como si fuera un triángulo, vemos la hipotenusa en este sentido. Tenemos la reacción de triángulos, o sea, este procedimiento que es más aconsejable debido a su rapidez. Si observamos el elemento nosotros que tenemos de A a B, ya podemos dibujar el triángulo con base 3, altura 4, y de aquí, si determinamos la hipotenusa, esto nos da un valor de 5 utilizando este ángulo y el triángulo nos debe dar lo mismo. Entonces, nosotros ya teniendo ese dato, reemplazamos el ángulo alfa por 53.1 y en la sumatoria de fuerzas en X, y si ya despejamos es F sub AB igual a menos 7.5, ya nosotros nos da este dato. Entonces, ahora utilizando el triángulo componente en Y, será 4 y la hipotenusa será igual a 5, acuérdense. Esta fracción se debe a que igual seno de 53.1 grados lo despejamos de esta ecuación y tenemos la fuerza de A a B que nos da menos 7.5 kilonewtons. Se los voy a pasar, no se apuren, lo van a poder repasar. Entonces, observamos que el valor es negativo, pero no lo cambiamos el vector, lo dejamos de tal cual. Luego lo miraremos cómo trabajamos con este valor. Y nos falta, por ejemplo, ahora determinar las fuerzas de A a C. Y para ello, pues todavía nos falta calcular la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, las fuerzas, por ejemplo, que tenemos en los componentes, las fuerzas que tenemos en los componentes X son la fuerza de 3 kilonewtons y la fuerza AC. Entonces, la componente en X, que es la fuerza AB, la componente X está en esta fuerza es el coseno de alfa, que da igual a 0 en esta sección. Entonces, si nosotros reemplazamos la fuerza desconocida menos 7.5 y el ángulo alfa, entonces de 53.1 grados, despejamos la ecuación y tenemos F sub AC que nos da a menos 1.5 kilonewtons. Entonces ya nosotros tenemos otra variable, otro punto de las variables, y si repetimos incluso este procedimiento, utilizamos el triángulo, ¿recuerdan? De la componente en X, de la fuerza AB, en 3 sobre la hipotenusa, que es 5, y esta fracción ya nos debe dar el coseno del ángulo de 53.1 grados, despejando con la fuerza AC, y también nos da 1.5. Entonces, nosotros vamos de esa manera, ahora debemos de continuar con otro nodo. Si repetimos los últimos 4 pasos, los que les platicaba, de nuevo debemos de calcular las fuerzas del nodo A, podemos seleccionar el nodo B y o el C. Entonces, si nosotros sabemos que debido a que solo tenemos 2 incógnitas, no podemos nosotros hacer el cálculo de C porque tendríamos muchas variantes. Entonces, la fuerza, por ejemplo, de la barra BC, y tenemos BC y BD, mientras que el nodo C, ya nosotros vemos que tiene 3 incógnitas de la fuerza, que sería CB, la barra CD y CE. Entonces, no podemos sacar tres incógnitas, solo podemos sacar 2. Entonces, vamos a empezar a evaluar la que sería el punto B, que sería el más recomendable porque ya solo tenemos 2. Entonces, ya nosotros viendo eso, ya podemos trabajar sobre el nodo B y dibujamos el nodo. Ya nosotros sabemos las variantes que tenemos en los puntos A, y si continuamos con el B, ya nosotros podemos ver que del punto A a B tenemos 7.5 kilonewtons y situamos, por ejemplo, los elementos de las fuerzas de los elementos BD y BC, situando este sentido indiferente, en estos casos saliendo del nodo de manera de salida, y llamamos estos vectores de F de fuerza sub BD, y en el B, porque es el nodo que estamos analizando, el D, porque es el nodo que determina el elemento. Ahora, si procedemos a resolver el vector, podemos solo ver la fuerza que tenemos en BC. En este caso, tenemos el componente en Y y por lo tanto es mejor iniciar con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces despejamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, dibujamos un triángulo de la misma manera en BC, donde tenemos de la misma manera los mismos elementos que tenemos de la barra AB y sacamos esta misma forma. Ahora, si podemos sumar las fuerzas que tiene el componente Y, que sería de 7.5 kilonewtons por la componente de vertical del triángulo, que es 4, en este sentido, sobre la hipotenusa,
menos F sub BC por 4 sobre 5. Entonces, ya nosotros teniendo esta ecuación, que es la componente de Y, ya F sub BC como va hacia abajo, ya nosotros continuamos con esa sumatoria en fuerzas en X. Entonces, siguiendo esta parte, despejamos ahora la fuerza sub BD y tenemos 9 kilonewtons. Entonces, esto quiere decir que el lector lo hemos dibujado en el sentido que no es, pero no importa, lo dejamos así tal cual y ya tenemos otro dato. Continuamos ahora con otro nodo. El nodo con el que continuaremos ya, por ejemplo, aquí sería el C, donde nosotros tenemos el dato que tenemos una carga de 10 kilonewtons y repetimos de la misma manera los pasos. Ahora lo vamos a dibujar. Tenemos ya diferentes tipos de datos saliendo de los puntos laterales. Por ejemplo, aquí ya tenemos la carga externa del 10 kilonewtons y la fuerza del nodo C que debe ser saliendo de ahí. Entonces, nosotros, como ya conocemos su valor, ya nosotros lo ponemos, que sería 1.5, que es el que nos arrojó en primer ocasión de A a C. Entonces ya tenemos dos datos. Tenemos 10 kilonewtons, 1.5 yendo del punto A a C. Y ya de ahí, por ejemplo, si vemos la solución del nodo que se encuentra conectado de A a C por medio de la barra BBC. Entonces ya nosotros teniendo la fuerza sub BC se encuentra saliendo del nodo, por lo tanto esta fuerza es de 7.5 kilonewtons y en el nodo C debemos estar saliendo del nodo. Ya nosotros tenemos este dato también. Entonces lo marcamos. Tenemos ya 3 datos ahora de este mismo punto, porque ya lo sacamos anteriormente, desde punto B, y ya vemos los vectores de los elementos que nos va resultando. Entonces, si ponemos los otros dos vectores saliendo, los llamaremos sub CD y sub CE. F sub CD y FCE. Entonces, como lo hemos hecho con los otros nodos, volvemos a repetir la ecuación. Tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, por la que ya vamos a originar, y los lectores que tienen los componentes Y, como ya sabemos, son 7.5 kilonewtons, ponemos el dato, y volvemos a hacer la parte de la ¿cómo se llama? Del despeje, que tenemos la fuerza sub CD es igual a 5 kilonewtons y citamos el valor en el nodo. Ya tenemos la otra variante, siguiendo los mismos pasos de la triangulación. Entonces, ahora realizamos la sumatoria de fuerzas en X de la misma manera, que da igual a 0, y despejamos ahora la fuerza sub CE es igual a 3 kilonewtons. Ya nos tenemos el otro dato, entonces ya tenemos los puntos principales que salen de el nodo. Entonces, con un nodo más ya van a tener prácticamente las fuerzas de los elementos y podemos resolver el nodo D o el nodo E. En este caso vamos a comenzar con el nodo D y ponemos la fuerza externa conocida como 3 kilonewtons de este sentido. Entonces, si el nodo E está conectado con los nodos resueltos ya que tenemos en B y C, ya nosotros vemos el nodo B y este tiene la fuerza BD saliendo, por lo tanto, en el nodo D será saliendo del nodo y el valor es negativo. Por tanto, cambiamos el sentido del vector para que nos quede positivo. De esa manera ya lo podemos poner aquí y vemos que el nodo resuelto C está conectado con el nodo D, vayan fijándose en los nombres, y la fuerza CD está saliendo del nodo C. Entonces, por lo tanto, ya nosotros tenemos en D saliendo del nodo y solo nos falta poner el vector del elemento que tenemos ahora de D a E. Y esa será nuestra incógnita. Entonces, aplicando la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, hacemos de la misma manera, donde tenemos el despeje ahora, en este sentido, de esa ecuación, y resolviendo la fuerza que nos da DE es de menos 5 kilonewtons, y si nosotros continuamos, dibujamos ahora los nodos calculados y tenemos la siguiente figura, donde ya nos está dando los puntos importantes que fuimos sacando con esa ecuación de la triangulación y podemos cambiar los valores negativos ahora por valores positivos, volteando los sentidos de los vectores, y el nodo E fácilmente puede ser dibujado con sus valores positivos. Primero dibujamos el nodo E y antes de continuar observamos con quién está conectado primero. Entonces, si nosotros ya sabemos que tenemos el punto CE y DE, ya nosotros podemos poner esos datos. Tenemos en el punto DE que tenemos el valor de 5 kilonewtons
y de CE que tenemos de 3 kilonewtons. Ahora, ya nosotros sabiendo esas variantes, perdón, ya nosotros teniendo esas variantes y ya habiéndolo plasmado, ya nosotros podemos ver la concentración de los pesos en cada una de las fuerzas que afecta o implica en cada uno de los nodos. Entonces, si dibujamos estos dibujos como los elementos ya que se encuentran entre los nodos, ya observamos cómo las fuerzas de los elementos deben mantener el sistema en equilibrio, por lo tanto se debe esto anular, y ya nosotros si observamos cada uno de los elementos ya podemos decir qué comportamiento está siendo sometido. Si las fuerzas, por ejemplo, tienden a reducir la longitud del elemento, esta se está trabajando a compresión, y si las fuerzas están alargando el elemento, este está sometido a tracción. Entonces se puede concluir que cuando las fuerzas entran al nodo, el elemento está con presión, y si la fuerza sale del nodo, el elemento está en tracción. Simulamos, por ejemplo, esta armadura, tenemos la forma dibujada, tenemos las sujeciones y finalmente las cargas. Para hacer esta simulación suponemos que es un acero estructural y una sección circular en los elementos. Entonces, si nosotros hacemos esta simulación, podemos ver las afectaciones incluso de cada uno de los puntos de los nodos por las fuerzas tracción y compresión. Y por ejemplo, esta que se encuentra, por ejemplo, escalada a 1000 veces, ya nosotros podemos ver cómo se deforma la armadura, dependiendo, por ejemplo, los tipos de fuerza que tenemos de compresión y de tracción. Ya las fuerzas de los elementos nos muestran cómo nos afectan los elementos superiores que han sufrido, por ejemplo, en la compresión, y el resto de los elementos de la armadura a tracción. Entonces aquí podemos observar cómo está deformada la estructura en todas estas partes, por ejemplo, inferiores a tracción, y toda la cara de la cuerda superior a compresión. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos aquí a más o menos cómo nos va afectando un punto u otro dependiendo de todas esas cargas que tenemos. Claro está que pueden haber diferentes variaciones en los puntos de apoyos que tenemos, por ejemplo, acá. Acá empezamos con las variantes. Bueno, empezamos con estos datos primero. Empezamos con estos datos, donde nada más teníamos en el punto lateral derecho 3 kilonewtons y la parte inferior del apoyo central de la armadura 10 kilonewtons. Entonces, claro está que puede variar las diferentes variaciones, pero ¿cómo empiezan? Acuérdense que tienen que empezar en donde nada más tengan por ejemplo, cuando estábamos sacando esta sección, que tenemos esta variante, ¿verdad? Tenemos B o C. Entonces, si nosotros tenemos que sacar o B o D o C, ya nosotros, por ejemplo, escogimos B porque tenemos, como ya tenemos de A a B, ya nosotros podemos nada más sacar el valor de BC y BD. Y si hubiéramos sacado C, como ya tenemos AC, pero no teníamos BC, ni CD, ni CE, entonces eran tres variables que no tenemos, porque nada más tenemos dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, para ustedes saber más o menos cómo comenzar, siempre traten de comenzar en las fuerzas que pueden apoyarse, como lo de la cuerda de la hamaca, o sea, donde nosotros tenemos solo una cuestión por la cual podemos sacar. Entonces, con esto, por ejemplo, nosotros, acuérdense que sacábamos el valor, por ejemplo, determinado de la hipotenusa para poder sacar ese seno de ángulo alfa, y podemos calcular los arcotangentes. Entonces, esto es como si hubiéramos regresado prácticamente a matemáticas y esto que vimos hace mucho, y aplicamos esa misma parte de la fórmula, nada más anexada, como quien dice, pero la fórmula base siempre va a ser sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. De todos modos, todo esto de ejercicio se los paso la próxima semana para que lo vean con calma, y vayan viendo más o menos los procedimientos, así paso a pasito, y lo puedan leer, ¿vale? Entonces, jóvenes, los dejo, que pasen muy buen fin de semana. Y Igualmente. descansen. Gracias, descansen. Igualmente, gracias, maestra. Gracias. A ver. Nos vemos. Hasta luego.